Felicidad. Paz. Estabilidad. Soma. Siempre soma. El soma prevalece. Medio gramo equivale a una ligera escapada. 1 gramo es como un viaje de fin de semana. 2 gramos para conocer el bello y exótico Oriente. 3 para una oscura eternidad en la luna. Sin efectos secundarios, sin problemas de adicción. Helados de soma, agua con soma, solución de cafeína con soma. La felicidad nunca estuvo tan a mano. Consume soma. Miradlos, pobres ilusos, condicionados, aislados en sus pequeñas cabezas que no ven más allá de sus narices, empapados en soma. Algunas veces, creedme, desearéis estar en su piel. Este es el secreto de la felicidad y la virtud, amar lo que uno tiene que hacer. Todo condicionamiento tiende a esto, a lograr que la gente ame su inevitable destino social. Pero nosotros, somos alfas. Y un alfa nunca está del todo despreocupado. Si uno es diferente, se ve condenado a la soledad. Os lo concedo. El mundo antes de Ford era cruel y despiadado. Lo fue un tiempo incluso después de su llegada. Y lo poco que queda del mundo más allá de la sociedad fordiana es cruel y despiadado. Aquí todo funciona, por primera vez, como ha sido dispuesto por nosotros, los alfas. Incluso si por una desafortunada casualidad ocurre algo desagradable, el soma prevalece. Siempre hay soma para tomarse unas vacaciones de la realidad. Siempre lo hay para calmar la ira, para reconciliarse con el enemigo, para hacernos pacientes y sufridos. Antes, todas estas cosas eran inalcanzables. La gente vivía deprimida, la mayor parte del tiempo al menos, y se requerían grandes esfuerzos y padecimientos, incluso tras años de duro entrenamiento moral. Y muchos fracasaban tratando de alcanzar la felicidad. Ahora te tragas 2 o 3 pastillas de medio gramo y ya está. Cualquiera puede ser virtuoso. Puedes llevar al menos la mitad de tu felicidad en una botella. Dicen que 1 gramo cura 10 sentimientos melancólicos. Tiene todas las ventajas del cristianismo y del alcohol sin ninguno de sus efectos secundarios. Eso es el soma. La palabra proviene de una droga no identificada, probablemente alucinógena, que se utilizaba en los antiguos cultos védicos de la India como parte de las ceremonias religiosas. Nuestro soma es una perversión de aquella antigua droga. En lugar de dar una visión, nubla la verdad. En lugar de utilizarse en ceremonias religiosas solemnes, se utiliza siempre que se siente una emoción ligeramente desagradable. Es una herramienta que el Estado utiliza para evitar que sus ciudadanos sean lo suficientemente infelices como para pretender cambiar la sociedad en la que viven. Eso sí sería un problema. Si por desgracia se abriera alguna rendija de tiempo en la sólida sustancia de sus distracciones, siempre nos quedaría el soma. Al menos nos ayuda a paliar las arduas reflexiones a las que se somete nuestro atormentado espíritu de alfas. Y a pesar de todo, los padres fundadores tenían razón, a medias. A medida que pase el tiempo, todos los hombres descubrirán que la independencia no fue hecha para el hombre, que es un estado antinatural, que puede sostenerse por un momento, pero no puede mantenernos a salvo hasta el fin.
el tipo de población óptima es lo más parecido a un iceberg. 8/9 partes por debajo de la línea de flotación y 1/9 parte por encima. Allí estamos nosotros, y así debe seguir siendo. Todo cambio constituye una amenaza para la estabilidad. Y no os toméis esto como un insulto a vuestro intelecto. Creedme, yo amo la ciencia, pero la verdad es una amenaza y la ciencia un peligro público. No solo el arte es incompatible con la felicidad, también lo es la ciencia. La ciencia es peligrosa. ¿De qué sirven la verdad y la belleza o el conocimiento cuando las bombas de Anthrax llueven del cielo? Cualquier cosa con tal de tener paz. La civilización no tiene ninguna necesidad de nobleza ni de heroísmos. Ambas cosas son síntomas de ineficacia política. Una maquinaria bien engrasada de meticulosa y jerárquica producción en cadena. Esa es la respuesta. Es curioso. Nuestro calendario del Estado mundial tiene el año 1908 como inicio. Este fue el año en que se fabricó el primer modelo Ford T. Sus fechas son denominadas como antes de Ford y después de Ford. La Guerra de los 9 años tuvo lugar en el 141 después de Ford, que se corresponde con el 2049 de la era cristiana. Aquella guerra fue devastadora. Afectó a la mayor parte del planeta. Se inició en Europa y fue la cumbre de la experimentación con armas químicas y biológicas. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial fueron empequeñeciéndose hasta que la humanidad fue incapaz de reconocerse a sí misma. Otra vez. La guerra provocó un colapso en la economía mundial, y los líderes mundiales decidieron hacer frente a las catástrofes, imponiendo nuevas formas de dictadura tecnológica en todos los territorios del planeta. Esta decisión provocó revueltas y una gran resistencia. Muchos propusieron cambios de política, iniciando una campaña pacífica, y así nació el Estado mundial. Se unificaron y centralizaron los grandes poderes burocráticos y ejecutivos. Todo lo que no convenía al gobierno era censurado. Se cerraron museos, se arrojaron libros a las llamas, se destruyeron monumentos, hasta que el mundo antes de Ford, ese mundo triste y gris, solo fue un mal recuerdo para los alfas. El resto no necesitaba saber. El Estado mundial se ha consolidado como una forma estable y duradera de control absoluto de todos los ciudadanos de la Tierra que se cobijan en sus fronteras. Bajo nuestro control se nos modera, se nos ordena y se nos ofrece paz. Es el mundo feliz de las utopías de antaño. Un planeta unificado, gobernado por 10 controladores, establecidos en varias ciudades clave ante los que responde una estricta y disciplinada cadena de mando. Solo unas pocas áreas aisladas, las reservas salvajes, incluyendo partes de Nuevo México, América del Sur, Samoa y algunas islas en la costa de Nueva Guinea, se mantienen al margen, empobrecidas y colmadas por la tragedia de la escasez. Así es como se decidió que ciertos territorios, que por sus pocos recursos languidecen en climas austeros, no fueran civilizados por el gobierno. Su vida local continúa bajo una vigilancia más o menos estricta. Incluso, en una maniobra digna de mención, Islandia y las Malvinas han sido reservadas para los ciudadanos del Estado mundial que terminan por no encajar en la vida social normal. Defectos de fábrica, dirían algunos, pasa en las mejores familias, incluso cuando tu familia forma parte de un cuidado programa de ingeniería química hormonal. Así es, los 2.000 millones de habitantes del Estado mundial están divididos rígidamente en 5 clases o castas. La sociedad es controlada por nosotros, los alfas, y nuestros subordinados, los betas. Abajo
En orden descendente, en función de sus capacidades de desarrollo cerebral e inteligencia, están los gammas, deltas y epsilones. Cada casta se divide posteriormente en más y menos, y en el pináculo, en lo más alto de la pirámide social, estamos los alfa doble más, destinados a ser los futuros científicos y administradores del mundo. El condicionamiento es la clave, la base de nuestra arquitectura social. Cada casta es orientada aprovechando las ventajas de la química aplicada y el conductismo extremo para ser felices a su manera. Un epsilon, aferrado a los tubos metálicos del mantenimiento de calefacción de la metrópolis, no se resiente con las demás castas. Al contrario, será un apasionado trabajador, amará la laboriosa y ardua tarea que se le ha encomendado, hasta tal punto que despreciará las tareas de las demás castas. Ha sido engendrado, criado y educado para ello. Al mismo tiempo, todos los miembros de la sociedad se instruyen de forma repetitiva, con la idea de que todos son igualmente importantes. Los bebés ya no nacen. Son cultivados sin importar el grupo étnico, producidos en el criadero central de Londres, donde se establecen todos los parámetros de su formación, donde se elaboran los nuevos embriones envasados al calor, permitiéndoles cumplir sus labores predestinadas en climas específicos. Una vez nacidos, los niños son expuestos en los centros de condicionamiento a una gran variedad de mecánicas comportamentales y físicas que moldean el cuerpo y la mente para sus roles predeterminados. Los niños delta, por ejemplo, son entrenados para odiar el campo y los libros en un proceso que utiliza bocinas y electrocución. La hipnopedia se realiza utilizando altavoces instalados en las camas. Y los epsilon, que trabajan boca abajo limpiando los sistemas de ventilación, pasarán la mayor parte de su vida en esa posición. Así, nos encargamos de ofrecer la respuesta última a todas las carencias del antiguo mundo. El reparto eficiente y alegre de Soma hace el resto. Si surgen trastornos de cualquier tipo, ajenos al condicionamiento, el Soma controla las emociones de los miembros de la comunidad con el fin de mantenerlos contentos, factor necesario para no poner en peligro la estabilidad de la metrópolis. Y sí, la organización y la ciencia de vanguardia son factores esenciales para la estabilidad del Estado mundial, pero solo nosotros sabemos de los engranajes de estas conexiones. Un epsilon al que le ha sido encomendada la tarea de reparar maquinaria lo hará mejor que nadie, pero más allá de sus rutinas, no le importará lo más mínimo a qué intenciones obedece su presencia en el mundo. Todos los apetitos atávicos se controlan, se engrandecen en instrumento del sistema. El consumo es nuestro mejor aliado, el deporte proporciona entretenimiento. El tenis superficial o el golf electromagnético son las mayores distracciones para todos los niveles de la sociedad, y los múltiples accesorios necesarios para jugarlos mantienen a los ciudadanos consumiendo y a las fábricas funcionando. Está prohibido crear un nuevo juego que no posea al menos el mismo número de artefactos que el juego que más artefactos tenga de los ya creados. Así se mantiene la balanza equilibrada. Y que no falten los amoríos. Películas de alta tecnología que permiten a los consumidores masivos del cine sensible sentir lo mismo que sus actores favoritos. Las cajas de música sintética, los órganos de esencias, instrumentos que combinan los sentidos en aromas, colores y sonidos a través de televisiones ultramodernas. Toda una colección de cachivaches y adminículos pensados para mantener el nivel óptimo de fabricación y consumo. Nuestros productos esenciales suelen fabricarse con materiales finos y sintéticos como el acetato. Los hombres se afeitan mediante maquinillas electrolíticas y consumen chicle con hormonas sexuales. Los ciudadanos pueden relajarse usando máquinas de masajes, incluso en los casos más extremos. El Soma se vaporiza para formar una nube anestésica.
estabilidad. Estas son las 3 palabras sagradas que cuelgan en un cartel sobre el centro de incubación y condicionamiento de la Central de Londres, fuente de toda nueva vida en nuestro estado mundial. Estas son las palabras que abarcan todo el significado de nuestra sociedad, y todos los alfas que se preparen para ejercer como tales, todos vosotros, debéis conocer la profundidad de su significado. Comunidad. Todas las personas deben trabajar unidas para maximizar la felicidad. La sociedad es un todo que fluye a través de la identidad, implantada por nuestros ingenieros. Alfas, betas, gammas. Los individuos deben ser felices a través del ejercicio de su propia identidad. Y esto, amigos míos, solo puede conseguirse mediante el artificio de la ciencia, mediante el soma y el condicionamiento. Nunca lo olviden. Esto nos lleva al último punto, la estabilidad, el objetivo final de toda sociedad. Solo a través de la estabilidad se puede mantener la felicidad y erradicar todos los sentimientos y emociones desagradables. Debemos ignorar las dolorosas lecciones de la historia. Debemos despreciar el pasado para poder enfocarnos en el progreso futuro. La sociedad ignora la historia, porque si la gente entendiera lo que ocurrió antes, probablemente estarían menos dispuestos a confiar en la ciencia y el progreso, a confiar en nosotros. La historia gira en torno a las fragilidades humanas, a emociones como el amor, la ira, la venganza y la tentación. Estas cosas ya no son parte de la experiencia humana, no tienen cabida en una sociedad construida en torno a la maximización de la felicidad. Citando aquella hermosa e inspiradora frase de nuestro Ford, la historia es una patraña. Sí, amigos, hay que elegir entre la felicidad y lo que la gente llamaba arte puro. Nosotros hemos sacrificado el arte puro. ¿Quién necesita a Shakespeare si el precio a pagar por su arte es estar herido y trastornado? Cualquier cosa que resulte de la ingeniería emocional de la sociedad nos enfoca en mayor medida hacia la felicidad. La gran literatura solo puede venir de la agitación y la infelicidad. Y para lograr la mayor cantidad de felicidad posible, la sociedad civilizada ha sacrificado el arte. Y no solo el arte es incompatible con la felicidad, ya lo decíamos antes. También lo es la ciencia. La ciencia es peligrosa. Tenemos que mantenerla cuidadosamente encadenada y amordazada. No puede ser el único factor del progreso. Los habitantes de nuestra sociedad aprenderán a considerar el progreso científico como el mayor bien, pero la ciencia iluminará hechos que no aportarán felicidad al individuo. Con frecuencia el progreso hará la vida más difícil para algunos y más fácil para otros, y la ciencia puede ser, por tanto, una fuerza desestabilizadora. Por eso, somos nosotros quienes controlamos lo que es o no válido dentro de nuestro sistema científico. Así, nuestro estado mundial se basa en los principios de la línea de montaje de Ford: producción en masa, homogeneidad, previsibilidad y consumo de bienes desechables. Despreciamos las religiones basadas en lo sobrenatural, pero Ford debe ser venerado como creador de los principios sobre los cuales se rige nuestra conducta colectiva. Ustedes cargarán con ese peso, sabrán todas estas cosas. Siendo alfas, deberán estar a la altura de tamaña tarea, liberar el mundo en la felicidad perpetua, y créanme, no será siempre fácil.
Disfrutarán de muchas de las ventajas de pertenecer a la casta que asoma desde la cumbre, pero eso también les ofrecerá sufrimiento, soledad. Esos patéticos épsilons y gammas, ellos no dudarán, no se plantearán alternativas. Pero ustedes serán conscientes en muchos casos de la penuria y el padecimiento. No hagan demasiado caso a la voz de su interior que les guíe por ese camino. Céntrense en el objetivo que compartimos aquí, el bien último de toda sociedad. Refúgiense en el soma. Luchen contra su propia desgana, calmando sus apetitos más esenciales. Consuman, forniquen, sean felices. Nuestra malograda civilización ha conseguido por fin la estabilidad. Y eso es todo lo que importa en el presente. Estamos en el año 632 después de Ford. Es un nuevo día en el mundo. Hagamos que sea un mundo feliz. ¿Les ha gustado el relato, amigos? ¿Quieren una pastillita de soma? Para continuar con esta alegre y dicharachera versión de nuestros protagonistas de esta noche. Un mundo feliz es una de las novelas más controvertidas y estudiadas de la historia reciente. Un clásico inigualable. Aldous Huxley, su autor, fue un intelectual comprometido con la sociedad de su tiempo, que junto a otros grandes escritores como George Orwell o Ray Bradbury, forjó las bases de una profunda y concienzuda crítica a las sociedades totalitarias y el pensamiento monolítico. 1984, Fahrenheit 451, Un mundo feliz. Son obras dedicadas en cuerpo y página a la más ácida y reveladora crítica del sometimiento, del conformismo humano. Obras pensadas para advertir los peligros de dejar el poder en manos de mentes afiladas carentes de escrúpulos. Obras que invitan a la reflexión desde una perspectiva en la que la ciencia ficción distópica lo es todo, porque en ella duermen los fantasmas de una realidad que ha acompañado el devenir de las sociedades organizadas desde el surgimiento de las primeras civilizaciones. No encontraremos una respuesta definitiva a los males del mundo en un mundo feliz, pero sí toda una acumulación de experiencias que pretenden dignificar una postura intransigente ante los males que acechan el nuevo mundo, aunque eso signifique renunciar a una felicidad superficial. A menudo se ha comparado la vigencia actual de Un mundo feliz con 1984, como si existiera cierto nivel de competición entre ambas novelas, pero resulta especialmente enriquecedor escuchar las palabras del maestro Aldous Huxley en una carta que escribió a George Orwell sobre 1984. En ella afirmaba: «Parece dudoso que la política de la bota en la cara pueda continuar indefinidamente. Mi propia creencia es que la oligarquía gobernante encontrará formas menos arduas y derrochadoras de gobernar y de satisfacer sus ansias de poder. Y estas formas se parecerán a las que describí en Un mundo feliz. En la próxima generación, creo que los gobernantes del mundo descubrirán que el condicionamiento infantil y la narcohipnosis son más eficaces como instrumento de gobierno que los palos y las prisiones, y que el ansia de poder puede satisfacerse tanto sugiriendo a la gente que ame su servidumbre como azotándola y pateándola para que obedezca».
Famosa es también la reflexión del intelectual Neil Postman, que contrastó los mundos de Orwell y Huxley en el prólogo de su libro de 1985, Divirtámonos hasta la muerte. Aquí nos dice: lo que Orwell temía era que se prohibieran los libros. Lo que Huxley temía era que no hubiera ninguna razón para prohibirlos, porque no habría nadie que quisiera leerlos. Orwell temía a los que nos privarían de información, Huxley a los que nos darían tanto que nos reducirían a la pasividad y el egoísmo. Orwell temía que se nos ocultara la verdad, Huxley que la verdad se ahogara en un mar de irrelevancia. Orwell temía que nos convirtiéramos en una cultura cautiva, Huxley temía que nos convirtiéramos en una cultura trivial. En 1946, el propio Aldous Huxley revisitó su libro y escribió en el prólogo a la nueva edición de Un Mundo Feliz: los libertarios civiles y los racionalistas, que siempre están alerta para oponerse a la tiranía, no tuvieron en cuenta el apetito casi infinito del hombre por las distracciones. En 1984, la gente es controlada infligiendo dolor. En Un Mundo Feliz, se les controla infligiendo placer. En resumen, Orwell temía que lo que odiamos nos arruinara. Huxley temía que lo que amamos nos arruinara. Incluso Huxley hablaba de lo que amamos teniendo muy en cuenta las sensaciones intensas, y nos decía que a la larga la ira y el odio son emociones que se derrotan a sí mismas, pero en lo inmediato, sin embargo, proporcionan altos dividendos en la forma de satisfacción psicológica y hasta fisiológica, porque liberan grandes cantidades de adrenalina y noradrenalina. La gente puede tener al principio un prejuicio inicial contra los tiranos, pero cuando los tiranos o aspirantes a tiranos le dedican una propaganda liberadora de adrenalina sobre la perfidia del enemigo, especialmente de un enemigo lo bastante débil para que pueda ser perseguido, muchos se inclinan a seguir con entusiasmo a quien así se expresa. En sus discursos, Hitler repetía insistentemente las palabras como odio, fuerza, implacable, aplastamiento, aniquilación, y acompañaba estas violentas palabras con ademanes todavía más violentos. Gritaba, daba alaridos, sus venas se hinchaban, su rostro se ponía violáceo. Una emoción violenta, como lo saben todos los actores y dramaturgos, es contagiosa en sumo grado. Envenenado por el maligno frenesí del orador, el auditorio bramaba, sollozaba y gritaba en una orgía de pasión sin inhibiciones. Y estas orgías eran tan gratas que la mayoría de quienes las habían experimentado volvían afanosamente en busca de más. Así, la finalidad del pensamiento del tirano es, en primer lugar, mover a las masas, y luego, una vez apartadas las masas de sus fidelidades y su moral tradicional, imponerles, con el hipnotizado consentimiento de la mayoría, un nuevo orden autoritario de propia creación personal. El periodista Christopher Hitchens, que publicó varios artículos sobre Huxley y un libro sobre Orwell, señaló la diferencia entre ambos textos en la introducción de su artículo de 1999, ¿Por qué nos enseña historia a los estadounidenses? Vivimos en una cultura del tiempo presente que de alguna manera significativa decidió emplear la expresión reveladora «eres historia» como una reprobación o un insulto de elección, como si quisiéramos olvidarnos de nosotros mismos. Según este criterio, la distopía prohibitiva de la obra de Orwell, 1984, es una casa de los horrores. Orwell parece forzar la credulidad porque postula un régimen que llega a cualquier extremo para poseer y adueñarse de la historia, para reescribirla y construirla, para inculcarla por medio de la coerción. Mientras que Huxley prevé, con razón, que cualquier régimen de este tipo podría romperse porque no resulta flexible. En 1988, 4 años después de 1984,
La Unión Soviética desechó su plan de estudios de historia oficial y anunció que se estaba preparando una nueva versión autorizada. Este fue el momento en que el régimen concedió su propia extinción. Sin embargo, para lograr una verdadera servidumbre dichosa y vacía, se necesita una sociedad de apariencia sofisticada, en la que no se enseñe una historia seria. Ya lo decía el propio Ford, la historia es una patraña. Entre otras reflexiones a su mundo feliz revisitado, Huxley describe el presente de mediados de los años 40 como un mundo de producción y distribución en masa, donde el hombre modesto, con su insuficiente capital, está en seria desventaja. En la competencia con el hombre poderoso pierde su dinero y finalmente su misma existencia como productor independiente. El hombre poderoso se lo ha tragado. A medida que los hombres modestos desaparecen, un número de hombres cada vez más reducido maneja un poder económico cada vez mayor. Bajo una dictadura, la gran empresa, hecha posible por el avance de la tecnología y la consiguiente ruina de la pequeña empresa, suele ser gobernada por el Estado, es decir, por un reducido grupo de jefes de partido y los soldados, policías y funcionarios públicos que cumplen sus órdenes. En una democracia capitalista como la de los Estados Unidos, suele ser gobernada por lo que el profesor C. Bryce Mills ha llamado la élite del poder. Esta élite del poder procura directamente ocupación en sus fábricas, oficinas y comercios a varios millones de los trabajadores del país. Domina a muchos millones más, prestándoles dinero para la compra de lo que ella produce, y como dueña de los medios de comunicación en masa, influye en el pensar, el sentir y el obrar de virtualmente todo el mundo. Parodiando la frase de Winston Churchill, podríamos decir que nunca tantos han sido manipulados por tan pocos. Estamos realmente muy lejos del ideal de Jefferson, de una sociedad genuinamente libre, compuesta por una jerarquía de unidades autónomas. Las repúblicas elementales de los barrios o poblados, las repúblicas de condado, las repúblicas estatales y la República de la Unión, formando un escalonamiento de autoridades. Muchos historiadores, sociólogos y psicólogos han escrito largo y tendido y con honda preocupación acerca del precio que el hombre occidental ha tenido que pagar y tendrá que seguir pagando por el progreso tecnológico. Señalan, por ejemplo, que la democracia difícilmente puede florecer en sociedades donde el poder político y económico se concentra y centraliza progresivamente. Y he aquí que el progreso de la tecnología ha llevado y sigue llevando todavía a esa concentración y centralización del poder. La naturaleza del poder es tal que hasta aquellos que no lo han buscado, sino que han tenido necesariamente que aceptarlo, se sienten inclinados a aumentarlo cada vez más. La ciencia pura no permanece pura indefinidamente. Tarde o temprano suele convertirse en ciencia aplicada y finalmente en tecnología. La teoría se modula en práctica industrial, el conocimiento se convierte en poder. Las fórmulas y los experimentos de laboratorio tienen así una metamorfosis y engendran fenómenos como la bomba H. Sí, casi todos deseamos la paz y la libertad, pero son muy pocos los que tienen gran entusiasmo por las ideas, sentimientos y actos que hacen factibles esos ideales. Inversamente, casi nadie quiere la guerra o la tiranía, pero son muchos los que hallan un placer intenso en las ideas, sentimientos y actos que llevan a esas calamidades. Quizás sea por esto que en su propaganda los dictadores de hoy confían principalmente en la repetición, la supresión y la racionalización. La repetición de las consignas para que sean aceptadas como verdades, la supresión de hechos para que sean ignorados y el fomento y la racionalización de las pasiones que puedan ser utilizadas en interés del partido o del Estado. Todos los elementos de juicio disponibles indican que en la vida de los individuos y las sociedades, la herencia no es menos importante que la cultura.
Cada individuo es biológicamente único y distinto de todos los otros individuos. La libertad es, por tanto, un gran bien. La tolerancia, una gran virtud. Y la uniformidad, una gran desdicha. Por razones prácticas o teóricas, los dictadores, los hombres de organización y ciertos hombres de ciencia ansían reducir la enloquecedora diversidad de las naturalezas de los hombres a una u otra clase de gobernable uniformidad. En un mundo feliz hay una conversación entre dos de los personajes principales, Bernard y Lenina, que suele resaltar por su contundencia. ¿No deseas ser libre?, le pregunta Bernard a Lenina. No sé qué quieres decir. Yo soy libre, libre de divertirme cuando quiera. Hoy en día todo el mundo es feliz, responde ella. Y Bernard se ríe. Sí, hoy día todo el mundo es feliz. Eso es lo que les decimos a los niños. Pero ¿no te gustaría tener la libertad de ser feliz de otra manera? Una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que, gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. Aldous Huxley, Un mundo feliz. Así que ya lo saben, amigos. Lean al maestro Huxley, a Orwell y a Bradbury, o escuchen nuestra trilogía de las grandes distopías, que culmina con nuestro programa dedicado a un mundo feliz. Mientras tanto, pueden escucharnos cuando a ustedes les plazca a través de nuestro podcast en www.ivox.com o en nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. No podemos irnos sin agradecer una vez más a todos nuestros mecenas su apoyo tentacular, sin el cual este programa no habría sido posible. Si quieren formar parte de nuestro culto primigenio, visiten el perfil de iVoox de Noviembre Nocturno y pulsen sobre el botón de apoyar. Suscríbanse, compartan nuestros relatos y denle al like. ¿Quién sabe? Quizá algún día podamos invocar al gran soñador submarino. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora, porque somos felices con poco. Les deseamos una feliz madrugada desde Noviembre Nocturno.